Buenos días, profesores, buenos días, compañeros y padres de familia. Les voy a hablar de Manuel Estrada Cabrera. ¿Cuál fue su rol en Guatemala? Fue presidente de Guatemala del 8 de febrero de 1898 al 15 de abril de 1920. ¿Cuál fue su contribución? Decretó la apertura de las escuelas públicas cerradas provisionalmente por Reina Vargas, en tanto que se procedía a reorganizarlas, así como la fundación de Sociedad Estudiantil o de Derecho. Además, estableció las fiestas minervalias, con las cuales se celebran a la juventud estudiosa. Gracias por ver. Buenos días, voy a hablar de Tecún Umán, héroe nacional maya quiché. Su contribución fue defender y luchar por la libertad de su pueblo al enfrentarse a los conquistadores españoles. Gracias. Juan José Arévalo. ¿Cuál fue su rol en Guatemala? Arévalo, como pilar intelectual de la revolución, posicionó su doctrina teórica como integral para la construcción de una sociedad guatemalteca progresista y pacífica. Su contribución fue en cambios importantes en la vida de los guatemaltecos desde 1901 hasta la Revolución de Octubre. Su filosofía era socialismo espiritual, también llamado arrebalismo. Fue fundador del Ministerio de Trabajo y la colonia El Maestro. Gracias. Buenos días a todos. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre Jacobo Arbenz. Fue conocido como el soldado del pueblo. Fue elegido presidente de Guatemala en el año de 1950. Contribuyó en el inicio de la construcción de la carretera que conduce al Atlántico. Presentó al Congreso de la iniciativa de ley de la reforma agraria. Comenzó la construcción del puerto San Tomás de Castilla. Muchas gracias. Buenos días, profe. Buenos días, compañeritos. A mí me tocó hablar sobre el doctor Mariano Gálvez. El doctor Mariano Gálvez era abogado. Fue un bastión importante en la independencia de Guatemala, ya que como abogado verificó que la independencia de Guatemala fuera pacífica. Sus obras principales fueron la instrucción pública, su preocupación de las fiestas religiosas y feriados, la fundación del Museo Nacional, así como también promovió el Código del Libro. Bueno, ese fue mi héroe de Guatemala. Gracias por ver. Justo Rufino Barrios nació el 19 de julio de 1835. Fue un destacado militar y presidente de Guatemala en 1873. Justo Rufino Barrios inauguró la primera línea de tren financiada con capital nacional. Comenzó con el trazado de una carretera al Pacífico y el telégrafo. Introdujo la energía eléctrica y fundó el Banco Agrícola Hipotecario. Cecilio del Valle redactó el Acta de Independencia de Centroamérica. Su espíritu investigador lo llevó a explorar la enseñanza, el pensamiento y la ciencia.
redactó el Acta de Independencia de Centroamérica. Buenos días, hoy voy a estar hablando de Jorge Ubico y ahorita voy a comenzar con la primera pregunta. Dice, establecer un estado donde ordenó para que ya no hubiera menos de delincuencia, prohibió el trabajo maestría a las mujeres casadas, fomentó la delación y el espionaje entre los maestros. Eso sería todo. Gracias, compañeros y profesores. Hola, hoy me tocó hablar de Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias en 1926 terminó la traducción del Popol Vuh, un libro sagrado de los quichés fascinado por la mitología de los pueblos indígenas de Guatemala. Escribió Leyendas de Guatemala. Esta obra narrativa vuelve a contar algunas de las historias folclóricas mayas de su tierra natal. Miguel Ángel Asturias Rosales fue un escritor guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana, influyó en la cultura occidental y llamó la atención sobre importantes de las culturas indígenas del país. Gracias por su atención. Bye. Buen día, profe Jeffrey. El día de hoy le voy a hablar de María Chinchilla Ricenos. Ella fue una maestra guatemalteca que se convirtió en un signo patrio y al final se convirtió en algo bueno acá en nuestra patria de Guatemala, ya que ella se convirtió en un símbolo al final, porque digamos en la dictadura que hubo con Jorge Ubico entre 1941 a 1944 y demás años que hubieron en Guatemala, casi no tenía mucha democracia como la podemos ver actualmente en el país. Y ella se convirtió en un símbolo patrio que luchaba para que hubiera el gobierno más libertad en esos tiempos y hubiera más libertad, más expresión libre y que no estuvieran juzgando a ninguna persona. Y al final, cuando Jorge Ubico se retiró de Guatemala como dictador y ya hubo paz, lastimosamente ella fue asesinada el 25 de junio de 1944, ya que supuestamente Jorge Ubico, antes que se retirara como gobernante, digamos, ya postulaban a otros presidentes, le habían mandado algo a unos soldados que él tenía y supuestamente cuando ella salió de su casa pues la mataron. Y pues exactamente hay muchas teorías sobre la muerte de ella, pero exactamente la que se ha confirmado más es la de los soldados y pues esa fue la explicación, así que gracias.